En el corazón de Buenos Aires hay un edificio tan extraño que durante décadas nadie supo explicar por qué existía. No hablo de su altura, aunque fue el más alto de Sudamérica cuando se terminó de construir. No hablo de sus oficinas, aunque albergaron a cientos de personas durante casi un siglo. Hablo de algo mucho más perturbador. Hablo de un hombre que invirtió toda su fortuna en levantar un monumento secreto a un poema medieval sobre el infierno, el purgatorio y el paraíso. Hablo de un arquitecto que diseñó cada centímetro de este lugar siguiendo números que la mayoría de la gente considera malditos. Y hablo de una leyenda que afirma que, en algún lugar de sus entrañas, estuvieron escondidos los restos de Dante Alighieri, el poeta más oscuro de la historia occidental. En los próximos minutos vas a descubrir 3 misterios que cambian por completo la forma de mirar este edificio. El primero es el misterio del dinero. ¿Quién era realmente Luis Barolo? ¿De dónde salió su fortuna? ¿Y por qué decidió gastarla en algo tan descomunal como inexplicable? El segundo es el misterio humano. Los obreros que trabajaron en condiciones que hoy serían impensables, los arquitectos que arriesgaron su reputación y las vidas que quedaron atrapadas entre estas paredes de hormigón y mármol. El tercero es el misterio de su segunda vida. ¿Por qué hoy miles de personas visitan el Palacio Barolo sin tener ni idea de lo que realmente significa, de lo que costó mantenerlo en pie durante décadas de crisis y de los secretos que todavía guarda en sus rincones más oscuros? Si te fascinan las historias de edificios que esconden más de lo que muestran, de fortunas que se levantan y se desploman, y de hombres obsesionados con dejar una marca que sobreviva a su propia muerte, entonces quédate. El viaje comienza ahora, y te prometo que no vas a poder dejar de escuchar hasta el final. Oficialmente, el Palacio Barolo es una joya arquitectónica. Eso dicen las guías turísticas, eso repiten los folletos. Un edificio emblemático de la Avenida de Mayo, construido entre 1919 y 1923, diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti. 100 metros de altura, 22 pisos, un faro en la cúpula que en las noches despejadas se puede ver desde el otro lado del Río de la Plata. Un símbolo del esplendor de Buenos Aires en su época dorada, cuando la capital argentina competía con París y Nueva York por el título de ciudad más elegante del mundo. Esa es la versión para postal. La versión que aparece en los libros de arquitectura, en los recorridos turísticos, en las fotografías que suben los visitantes a sus redes sociales. Un edificio bonito, interesante, con una historia curiosa sobre Dante y la Divina Comedia. Algo para contar en una cena, algo para presumir que conoces un lugar especial. Pero esa versión es apenas la superficie. Porque la realidad del Palacio Barolo es mucho más oscura. Y empieza mucho antes de que se colocara la primera piedra. Para entender qué es realmente este edificio, tenés que entender primero quién era Luis Barolo. Y ahí es donde la historia empieza a torcerse. Luis Barolo nació en Italia, en la región del Piamonte, hacia 1869. Era una época difícil para Italia. El país acababa de unificarse después de siglos de fragmentación, y la economía era un desastre. Millones de italianos emigraban hacia América buscando una vida mejor. Argentina, con sus pampas infinitas y su necesidad desesperada de mano de obra, era uno de los destinos favoritos. Barolo llegó a Buenos Aires siendo muy joven. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada más que la determinación de hacerse rico en un país que todavía estaba inventándose a sí mismo. Y lo logró. Pero no de la manera que uno imaginaría. Luis Barolo no se dedicó a la agricultura, como tantos otros inmigrantes italianos
que terminaron trabajando la tierra en las provincias. Tampoco se metió en el comercio minorista, abriendo almacenes o tiendas como hicieron muchos de sus compatriotas. Barolo encontró su camino en un negocio mucho más extraño y mucho más lucrativo: el negocio de la lana. Pero no cualquier lana. Barolo se especializó en importar tecnología textil europea y en desarrollar métodos para procesar la lana de las ovejas patagónicas, que en esa época era considerada de baja calidad y casi invendible en los mercados internacionales. Lo que hizo Barolo fue encontrar la manera de convertir esa lana despreciada en un producto exportable. Fundó empresas, construyó fábricas, estableció redes comerciales que conectaban las estancias más remotas de la Patagonia con los puertos de Buenos Aires y de ahí con los mercados de Europa. En pocas décadas, Luis Barolo se convirtió en uno de los hombres más ricos de Argentina. Pero aquí viene lo primero que no encaja en la historia oficial. Los registros de la época muestran que Barolo era un hombre extremadamente reservado. No aparecía en las páginas sociales de los diarios. No organizaba fiestas ni se codeaba con la alta sociedad porteña. No buscaba reconocimiento ni prestigio. Era, en muchos sentidos, un fantasma con dinero. Un hombre que acumulaba fortuna, pero que parecía no tener ningún interés en disfrutarla. ¿Por qué alguien así decidiría, de pronto, invertir una cantidad obscena de dinero en construir el edificio más alto de Sudamérica? La respuesta oficial es que Barolo quería dejar un legado, que admiraba la obra de Dante Alighieri y que soñaba con crear un monumento a la Divina Comedia en el Nuevo Mundo, que eligió Buenos Aires porque creía que Europa estaba condenada a destruirse en guerras y que América del Sur era el futuro de la civilización occidental. Todo eso puede ser cierto, pero hay otra capa de la historia que rara vez se cuenta. Luis Barolo pertenecía a una logia. No cualquier logia, sino una rama de la masonería italiana que tenía obsesiones muy particulares con la numerología, con los símbolos esotéricos y con la idea de que ciertos edificios podían funcionar como portales o como condensadores de energías espirituales. Esta rama masónica consideraba a Dante Alighieri no solo como un poeta, sino como un iniciado, un hombre que había recibido conocimientos secretos sobre la estructura del universo y que los había codificado en su obra maestra. Para estos masones, la Divina Comedia no era simplemente un poema. Era un mapa del cosmos, de los distintos niveles de existencia, de la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Y creían que si alguien lograba construir un edificio que replicara exactamente las proporciones y la estructura de ese mapa, ese edificio tendría propiedades especiales. Sería un lugar de poder. Esto explica muchas cosas que de otra manera no tienen sentido. Explica por qué Barolo eligió a Mario Palanti como arquitecto. Palanti no era el arquitecto más famoso de la época, ni el más experimentado, ni el que tenía mejores conexiones. Pero Palanti compartía las obsesiones esotéricas de Barolo. También era italiano, también era masón, y también creía que la arquitectura podía ser algo más que la simple construcción de espacios habitables. Para Palanti, la arquitectura era un arte sagrado, una forma de materializar en piedra y hormigón las verdades ocultas del universo. También explica por qué el edificio tiene las dimensiones que tiene. 100 metros de altura que corresponden a los 100 cantos de la Divina Comedia. 22 pisos que corresponden a las 22 estrofas de cada canto. Una estructura dividida en 3 secciones principales que representan el infierno, el purgatorio y el paraíso. Una cúpula coronada por un faro que simboliza la luz divina que guía a las almas hacia la salvación. Cada número, cada proporción, cada detalle ornamental del Palacio Barolo está diseñado para replicar algún aspecto de la cosmología dantesca.
Los 9 círculos del infierno están representados en los 9 primeros pisos. Los 7 niveles del purgatorio corresponden a los 7 pisos siguientes. Y los últimos 6 pisos, más la cúpula, representan los 9 cielos del paraíso, más el empíreo, la morada de Dios. Pero acá viene lo más inquietante de todo. Hay una leyenda que dice que Luis Barolo no construyó este edificio solo como un monumento a Dante. Lo construyó como una tumba. Según esta versión de la historia, Barolo y Palanti tenían un plan secreto. Querían trasladar los restos de Dante Alighieri desde Italia hasta Argentina. Creían que Europa estaba a punto de destruirse en la Primera Guerra Mundial y que los huesos del poeta corrían peligro de perderse para siempre. Así que diseñaron el Palacio Barolo con una cámara oculta, un espacio secreto en algún lugar del edificio donde podrían depositar los restos de Dante y mantenerlos a salvo por toda la eternidad. ¿Es esto verdad? Nadie lo sabe con certeza. Los restos de Dante siguen oficialmente en Ravenna, Italia, donde el poeta murió en el exilio en 1321. Pero hay historiadores que señalan que la tumba de Ravenna fue abierta y cerrada varias veces a lo largo de los siglos, y que en al menos una ocasión los restos desaparecieron misteriosamente durante años antes de reaparecer en un lugar inesperado. Lo que sí sabemos es que el Palacio Barolo tiene espacios que nunca fueron explicados satisfactoriamente. Hay habitaciones que no aparecen en los planos originales. Hay pasadizos que conectan secciones del edificio de maneras que no tienen sentido funcional. Y hay una cámara en la base de la cúpula cuyo propósito original sigue siendo objeto de debate entre los investigadores. Pero dejemos las leyendas por un momento y volvamos a la historia documentada. Porque incluso sin conspiraciones esotéricas ni huesos de poetas medievales, la construcción del Palacio Barolo fue una empresa extraordinaria y brutal. Imagínate Buenos Aires en 1919. La Primera Guerra Mundial acaba de terminar. Europa está en ruinas. Argentina, que se había mantenido neutral durante el conflicto, está viviendo un momento de prosperidad sin precedentes. El precio de la carne y el trigo en los mercados internacionales está por las nubes. El dinero fluye hacia las arcas de los terratenientes y los comerciantes. Buenos Aires se expande a un ritmo vertiginoso. Nuevos barrios, nuevas avenidas, nuevos edificios surgen cada mes. Es en este contexto de euforia y dinero fácil donde Luis Barolo decide empezar su proyecto. Compra un terreno en la Avenida de Mayo, a pocas cuadras del Congreso de la Nación, en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Y anuncia que va a construir ahí el edificio más alto de toda Sudamérica. La reacción de la sociedad porteña fue de escepticismo. Nadie había intentado algo así antes. Los edificios de Buenos Aires rara vez superaban los 6 o 7 pisos. Las técnicas de construcción de la época no estaban preparadas para estructuras tan altas. Y muchos arquitectos locales consideraban que el proyecto de Barolo y Palanti era una locura, una fantasía imposible de realizar. Pero Barolo tenía dinero, mucho dinero, y estaba dispuesto a gastarlo todo con tal de ver su visión hecha realidad. La construcción comenzó en 1919 y duró 4 años. 4 años de trabajo continuo, de día y de noche, de verano y de invierno. Mario Palanti supervisaba personalmente cada detalle, desde las fundaciones de hormigón armado hasta los ornamentos de bronce que decorarían la fachada. Era un perfeccionista obsesivo, y su obsesión se transmitía a todos los que trabajaban bajo sus órdenes. Los obreros que construyeron el Palacio Barolo eran en su mayoría inmigrantes, italianos, españoles, polacos, rusos, hombres que habían llegado a Argentina huyendo de la pobreza y la guerra, buscando una oportunidad de empezar de nuevo.
Muchos de ellos no hablaban español, o lo hablaban apenas. Se comunicaban con gestos, con dibujos, con el lenguaje universal del trabajo físico. Las condiciones de trabajo eran durísimas. No existían las regulaciones de seguridad que hoy damos por sentadas. No había cascos, ni arneses, ni redes de protección. Los obreros trabajaban en andamios de madera a decenas de metros de altura, expuestos al viento, al sol, a la lluvia. Los accidentes eran frecuentes. Las caídas, las fracturas, los golpes formaban parte del día a día de la obra. No hay registros oficiales de cuántos obreros murieron durante la construcción del Palacio Barolo. Era una época en que esas cosas no se documentaban, pero los testimonios de la época hablan de al menos una docena de accidentes fatales. Hombres que cayeron desde los andamios, hombres que fueron aplastados por bloques de piedra, hombres que sufrieron insolaciones trabajando bajo el sol de enero sin protección ni descanso. Sus nombres no aparecen en ninguna placa conmemorativa. Sus historias no se cuentan en los recorridos turísticos. Fueron los invisibles, los sacrificados, los que dejaron su vida en los cimientos de este monumento a la obsesión de un hombre rico. Pero el precio humano no terminó con la construcción. Una vez que el edificio estuvo terminado, en 1923, comenzó otra historia de sacrificios y dificultades. Porque mantener en pie un edificio de 100 metros de altura, con tecnología de principios del siglo XX, era una tarea titánica. El Palacio Barolo tenía sistemas de calefacción central, ascensores eléctricos, instalaciones de agua y electricidad que eran revolucionarias para su época. Pero toda esa tecnología requería mantenimiento constante. Requería técnicos especializados, repuestos importados, energía en cantidades enormes. Requería dinero, mucho dinero, todos los meses, todos los años, sin interrupción. Luis Barolo había calculado que el edificio se pagaría solo con los alquileres de las oficinas, y durante los primeros años así fue. El Palacio Barolo se llenó de inquilinos prestigiosos, abogados, médicos, empresas de importación y exportación, consulados extranjeros. Todos querían tener una oficina en el edificio más alto y más moderno de Sudamérica. Pero entonces llegó la crisis. En 1929, el crack de Wall Street desató una depresión económica mundial que golpeó a Argentina con una fuerza devastadora. El precio de las exportaciones agrícolas se desplomó. Las empresas cerraron. Los inquilinos del Palacio Barolo empezaron a dejar de pagar sus alquileres o a abandonar sus oficinas. Los ingresos del edificio cayeron a una fracción de lo que habían sido. Luis Barolo murió en 1922, un año antes de que el edificio se terminara. Nunca llegó a ver su obra completa. Nunca llegó a ver cómo el faro de la cúpula se encendía por primera vez, iluminando el cielo de Buenos Aires con una luz que se veía desde Montevideo. Pero quizás fue mejor así, porque si hubiera vivido una década más, habría visto cómo su sueño empezaba a desmoronarse. Los herederos de Barolo no tenían ni su visión ni su fortuna. Se encontraron de pronto con un edificio gigantesco, costosísimo de mantener, en medio de una crisis económica que parecía no tener fin. Empezaron a vender pisos, a recortar gastos de mantenimiento, a dejar que el edificio se deteriorara lentamente. Y así comenzó la larga agonía del Palacio Barolo. Durante las décadas que siguieron a la muerte de Luis Barolo, el edificio que él había soñado como un monumento eterno empezó a convertirse en algo muy distinto. No en una ruina, exactamente. No en un edificio abandonado, sino en algo más triste y más común. En un edificio olvidado. Hay que entender lo que significaba a Buenos Aires en los años 30 y 40 para comprender lo que le pasó al Palacio Barolo. La ciudad estaba cambiando a una velocidad vertiginosa.
Nuevos edificios surgían por todas partes. El centro se expandía hacia el norte, hacia Retiro y Recoleta. La Avenida de Mayo, que había sido el corazón elegante de la ciudad a principios de siglo, empezaba a perder su prestigio. Los comercios de lujo se mudaban. Las familias adineradas buscaban barrios más exclusivos. Y el Palacio Barolo, que había sido diseñado para impresionar, para deslumbrar, para recordarle al mundo el poder y la visión de su creador, se fue quedando atrás. No es que el edificio dejara de funcionar. Siguió albergando oficinas, siguió recibiendo inquilinos, siguió siendo parte del paisaje urbano de Buenos Aires. Pero ya nadie lo miraba con asombro. Ya nadie se detenía en la vereda para contemplar su fachada. Se había convertido en parte del mobiliario urbano, en algo que estaba ahí sin que nadie supiera muy bien por qué. Los herederos de Barolo, mientras tanto, luchaban por mantener el edificio a flote. Los costos de mantenimiento eran astronómicos. Las calderas que alimentaban la calefacción central consumían toneladas de carbón cada invierno. Los ascensores, que habían sido una maravilla tecnológica en 1923, empezaban a mostrar su edad. Los cables se desgastaban, los motores fallaban, las cabinas se trababan entre piso y piso, dejando a los pasajeros atrapados durante horas. Y luego estaban los problemas estructurales. El Palacio Barolo había sido construido con las técnicas más avanzadas de su época. Pero esas técnicas tenían limitaciones que nadie entendía completamente en aquel entonces. El hormigón armado, que había permitido levantar el edificio a una altura sin precedentes, tenía un enemigo invisible: la humedad. El agua se filtraba lentamente a través de las paredes, a través de las juntas, a través de las grietas microscópicas que el tiempo iba abriendo en la estructura. Y cuando el agua llegaba a las varillas de hierro que sostenían el hormigón, esas varillas empezaban a oxidarse, a expandirse, a fracturar desde adentro el material que las rodeaba. Este proceso, que los ingenieros llaman corrosión del acero de refuerzo, es lento e invisible. Puede tardar décadas en manifestarse, pero cuando se manifiesta, lo hace de manera espectacular. Pedazos de hormigón que se desprenden de las fachadas, grietas que aparecen en los muros de carga, vigas que pierden su capacidad de sostener el peso que tienen encima. A mediados del siglo XX, el Palacio Barolo empezaba a mostrar los primeros síntomas de esta enfermedad silenciosa. Los inquilinos se quejaban de manchas de humedad en las paredes, de goteras que aparecían en los días de lluvia, de un olor a encierro y a moho que impregnaba los pasillos más oscuros del edificio. Pero las reparaciones eran caras. Demasiado caras para unos herederos que ya habían gastado buena parte de la fortuna de Barolo en mantener el edificio funcionando durante los años de la depresión. Así que hicieron lo que hacen tantos propietarios cuando se enfrentan a problemas que no pueden pagar. Ignoraron los síntomas. Taparon las grietas con pintura, pusieron baldes debajo de las goteras y esperaron que el problema se resolviera solo. No se resolvió. Para los años 50, el Palacio Barolo había perdido casi todo su prestigio original. Las empresas importantes se habían mudado a edificios más nuevos, más modernos, con aire acondicionado y ascensores que no se trababan. Los pisos del Barolo se fueron llenando de inquilinos más modestos, pequeños estudios de abogados, consultorios médicos de barrio, academias de idiomas, oficinas de contadores que atendían a comerciantes del Once. No había nada malo en estos inquilinos, por supuesto. Eran gente trabajadora, gente honesta, gente que necesitaba un lugar donde ejercer su oficio. Pero no eran el tipo de inquilinos que Luis Barolo había imaginado cuando soñó con su palacio. No eran los grandes empresarios,
los diplomáticos, los hombres de negocios internacionales que él había esperado atraer. Eran simplemente personas comunes que alquilaban oficinas comunes en un edificio que había dejado de ser especial. Y mientras tanto, la memoria de lo que el Palacio Barolo significaba se iba borrando. Las nuevas generaciones de porteños crecían sin saber nada de Luis Barolo, ni de Mario Palanti, ni de la Divina Comedia, ni de los símbolos esotéricos que estaban codificados en cada rincón del edificio. Para ellos, el Barolo era simplemente un edificio viejo, en una avenida que había conocido tiempos mejores. Un lugar al que ibas si necesitabas un abogado barato o un médico que no te cobrara demasiado. Pero los edificios tienen una forma extraña de resistir al olvido. Y el Palacio Barolo, a pesar de todo, seguía ahí. Seguía levantándose sobre la Avenida de Mayo con su silueta extraña, con su cúpula que ya nadie iluminaba, con sus ornamentos de bronce que se habían oscurecido por la mugre y el smog. Seguía siendo, a pesar de la decadencia, un edificio que no se parecía a ningún otro. Y eso, eventualmente, lo salvaría. Pero antes de llegar a la salvación, el Palacio Barolo tuvo que atravesar su época más oscura. Los años 70 y 80 fueron devastadores para el edificio, como lo fueron para toda Argentina. Tenés que imaginar lo que significaba Buenos Aires en esa época. Una ciudad atravesada por la violencia política, por la represión, por el miedo. Una ciudad donde la gente desaparecía en la noche y nadie se atrevía a preguntar qué había pasado con ellos. Una ciudad donde los edificios públicos se convertían en centros de detención clandestina, donde las paredes guardaban secretos que tardarían décadas en salir a la luz. No hay evidencia de que el Palacio Barolo haya sido usado para nada siniestro durante la dictadura militar, pero sí hay testimonios de lo que significaba trabajar ahí en esos años. Oficinas que se vaciaban de un día para otro porque sus ocupantes habían sido detenidos. Inquilinos que pagaban el alquiler en efectivo porque no querían dejar rastros bancarios. Un clima de sospecha y silencio que impregnaba los pasillos como la humedad impregnaba las paredes. El edificio, mientras tanto, seguía deteriorándose. Los años de falta de mantenimiento habían hecho mella en su estructura. Los ascensores funcionaban cada vez peor. La calefacción central había dejado de operar hacía tiempo, reemplazada por estufas eléctricas que cada inquilino instalaba en su propia oficina. Los ornamentos de la fachada se desprendían y caían a la vereda, poniendo en peligro a los peatones. En 1983, cuando Argentina recuperó la democracia, el Palacio Barolo estaba en un estado lamentable. Pero algo empezó a cambiar en la forma en que la ciudad miraba a sus edificios históricos. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. Un puñado de arquitectos e historiadores empezaron a interesarse por el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Empezaron a estudiar los edificios del centro, a documentar su historia, a denunciar su deterioro. Y entre todos esos edificios, el Palacio Barolo destacaba como un caso particularmente urgente y particularmente fascinante. Porque cuando estos investigadores empezaron a hurgar en los archivos, descubrieron algo que la mayoría de los porteños había olvidado. Descubrieron la historia de Luis Barolo y Mario Palanti. Descubrieron la conexión con Dante y la Divina Comedia. Descubrieron los símbolos esotéricos, los números masónicos, las leyendas sobre los restos del poeta escondidos en algún lugar del edificio. Y de pronto, el viejo edificio decadente de la Avenida de Mayo se convirtió en algo mucho más interesante. Se convirtió en un misterio por resolver. Los primeros artículos sobre la historia oculta del Palacio Barolo aparecieron en revistas especializadas a finales de los 80.
Eran textos académicos, escritos para un público reducido de arquitectos e historiadores. Pero las historias tienen una forma de escaparse de los círculos académicos y llegar al público general. Y la historia del Palacio Barolo era demasiado buena para quedarse encerrada en las revistas. A principios de los 90, los primeros periodistas empezaron a escribir sobre el edificio para los diarios de circulación masiva. Contaban la historia de Barolo, el inmigrante italiano que había hecho fortuna con la lana. Contaban la historia de Palanti, el arquitecto obsesionado con los símbolos ocultos. Contaban la leyenda de los restos de Dante, de la cámara secreta en la cúpula, de las proporciones mágicas que supuestamente convertían al edificio en un portal hacia otras dimensiones. No todo lo que se escribía era verdad, por supuesto. Como pasa siempre con estas historias, la realidad se fue mezclando con la fantasía, los hechos documentados con las especulaciones, las investigaciones serias con las teorías conspirativas. Pero eso casi no importaba. Lo que importaba era que la gente volvía a mirar el Palacio Barolo. Volvía a verlo no como un edificio viejo y olvidado, sino como un lugar lleno de secretos, de historias, de misterios por descubrir. Y eso cambió todo. Porque cuando un edificio se convierte en un lugar de interés, cuando la gente quiere visitarlo y conocer su historia, entonces alguien tiene que hacerse cargo de él. Alguien tiene que invertir dinero en restaurarlo, en mantenerlo, en convertirlo en algo que valga la pena visitar. En el caso del Palacio Barolo, ese proceso fue largo y complicado. El edificio seguía siendo propiedad privada, dividido entre decenas de propietarios que tenían diferentes intereses y diferentes capacidades económicas. Algunos querían restaurar el edificio a su gloria original. Otros simplemente querían seguir cobrando alquileres sin gastar un peso en mantenimiento. Ponerse de acuerdo era casi imposible. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. A finales de los 90, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires declaró al Palacio Barolo Monumento Histórico Nacional. Esta declaración no resolvía los problemas de mantenimiento, pero sí establecía un marco legal para proteger el edificio. Ya no se podían hacer reformas sin autorización. Ya no se podían demoler elementos históricos. Ya no se podía, en teoría, dejar que el edificio siguiera deteriorándose indefinidamente. Al mismo tiempo, un grupo de entusiastas empezó a organizar visitas guiadas al Palacio Barolo. Al principio eran visitas informales, casi clandestinas. Un puñado de personas que se reunían los fines de semana para subir a la cúpula y escuchar la historia del edificio. Pero el interés fue creciendo. Cada vez más gente quería conocer el Palacio Barolo. Cada vez más gente estaba dispuesta a pagar por una visita guiada. Y donde hay demanda, eventualmente aparece oferta. A principios del nuevo milenio, las visitas al Palacio Barolo se habían convertido en un negocio establecido. Había empresas de turismo que ofrecían recorridos por el edificio. Había guías especializados que conocían cada detalle de su historia. Había incluso visitas nocturnas, en las que los visitantes podían subir a la cúpula cuando el faro estaba encendido y ver cómo su luz se proyectaba sobre el Río de la Plata. El dinero de las visitas empezó a fluir hacia el mantenimiento del edificio. Las fachadas se limpiaron, los ornamentos se restauraron, los ascensores se repararon. La cúpula, que había estado cerrada al público durante décadas, se acondicionó para recibir visitantes. Pero aquí es donde la historia se vuelve complicada. Porque restaurar un edificio como el Palacio Barolo no es simplemente cuestión de dinero. Es cuestión de decisiones. Decisiones sobre qué restaurar y qué dejar como está. Decisiones sobre qué versión del edificio queremos preservar. Decisiones sobre quién tiene derecho a definir lo que el Palacio Barolo significa. Y esas decisiones no siempre son fáciles. Tomemos un ejemplo.
Durante décadas, los pasillos del Palacio Barolo estuvieron llenos de oficinas modestas. Consultorios médicos, estudios de abogados, academias de mecanografía. Esas oficinas formaban parte de la historia del edificio, tanto como los ornamentos de bronce o los símbolos esotéricos. Eran el testimonio de cómo el sueño megalómano de Luis Barolo se había transformado con el tiempo en un espacio de trabajo para gente común. Pero cuando empezaron las restauraciones, muchas de esas oficinas fueron desalojadas. Los inquilinos de toda la vida tuvieron que irse para hacer lugar a espacios de exposición, a tiendas de souvenirs, a cafeterías para turistas. El edificio se fue vaciando de la vida cotidiana que lo había mantenido habitado durante décadas. ¿Fue esto bueno o malo? Depende de a quién le preguntes. Para los defensores del patrimonio arquitectónico fue necesario. El edificio necesitaba ser restaurado, y para restaurarlo había que liberar espacios. Había que eliminar las modificaciones que los inquilinos habían hecho a lo largo de los años. Había que devolver al Palacio Barolo algo parecido a su aspecto original. Para los antiguos inquilinos fue un desalojo. Fueron expulsados de un lugar donde habían trabajado durante años, a veces durante generaciones. Sus historias, sus memorias, sus vínculos con el edificio fueron borrados para hacer lugar a una versión más turística, más vendible, más instagrameable del Palacio Barolo. Y para los visitantes que hoy recorren el edificio, todo esto es invisible. Caminan por los pasillos restaurados, admiran los ornamentos de bronce recién pulidos, suben a la cúpula para hacerse selfies con el faro de fondo. No saben nada de los obreros que murieron durante la construcción. No saben nada de los inquilinos que fueron desalojados durante la restauración. No saben nada del precio humano que se pagó para que ellos pudieran tener esta experiencia. Y quizás eso está bien. Quizás es inevitable. Quizás los edificios históricos solo pueden sobrevivir si se convierten en atracciones turísticas. Y las atracciones turísticas solo funcionan si ocultan las partes incómodas de su historia. Pero hay algo que me inquieta en todo esto. Cuando visitas el Palacio Barolo hoy, los guías te cuentan la historia de Luis Barolo y Mario Palanti. Te cuentan la conexión con Dante y la Divina Comedia. Te cuentan los símbolos esotéricos, los números masónicos, la leyenda de los restos del poeta. Te cuentan una historia fascinante, llena de misterio y de significado oculto. Lo que no te cuentan es la otra historia. La historia de los obreros que construyeron el edificio con sus manos y a veces con sus vidas. La historia de los inquilinos que lo mantuvieron habitado durante décadas de crisis y decadencia. La historia de todas las personas anónimas que pasaron por este lugar y dejaron algo de sí mismas entre sus paredes. Esa historia no se cuenta porque no es vendible. No tiene el glamour de los símbolos masónicos ni el misterio de las leyendas medievales. Es una historia de trabajo, de sudor, de vidas ordinarias vividas en un lugar extraordinario. Y a nadie le interesa pagar una entrada para escuchar eso. Pero quizás debería interesarnos. Porque cuando borramos esas historias, cuando las reemplazamos por versiones más bonitas y más turísticas, estamos haciendo algo más que simplificar la narrativa. Estamos decidiendo quién merece ser recordado y quién no. Estamos decidiendo qué vidas importan y qué vidas pueden ser olvidadas. Y eso, me parece, es una decisión que deberíamos tomar con más cuidado. El Palacio Barolo sigue ahí, levantándose sobre la Avenida de Mayo con su silueta inconfundible. Miles de personas lo visitan cada año. Suben a la cúpula, escuchan las historias de Dante y de Barolo, se hacen fotos para subir a sus redes sociales. Y casi ninguna de ellas se pregunta quién construyó realmente este edificio. ¿Quién lo mantuvo en pie durante un siglo? ¿Quién pagó el precio para que ellos pudieran estar ahí admirándolo? Pero quizás ahora,
después de escuchar todo esto, vos sí te lo preguntes. Y quizás eso sea suficiente. Hay algo que todavía no te conté sobre Mario Palanti, el arquitecto que diseñó el Palacio Barolo. Y es una historia que merece ser contada, porque dice mucho sobre lo que significa dedicar tu vida a una obsesión. Palanti nació en Milán en 1885, en una familia de clase media que valoraba la educación y las artes. Desde muy joven mostró un talento excepcional para el dibujo y una fascinación casi enfermiza por los edificios. Se cuenta que de niño pasaba horas sentado frente a la Catedral de Milán, el Duomo, tratando de entender cómo era posible que algo tan enorme y tan complejo pudiera sostenerse en pie. Estudió arquitectura en la Accademia de Bellas Artes de Brera, una de las instituciones más prestigiosas de Italia. Pero Palanti no era un estudiante convencional. Mientras sus compañeros se concentraban en aprender las técnicas clásicas de la arquitectura europea, él devoraba libros sobre temas que sus profesores consideraban irrelevantes o directamente peligrosos. Numerología, geometría sagrada, los escritos de los alquimistas medievales, las teorías de los arquitectos masónicos que creían que ciertos edificios podían canalizar energías cósmicas. Para Palanti, la arquitectura no era simplemente el arte de construir espacios habitables. Era algo mucho más profundo y más misterioso. Era la forma en que los seres humanos podían dejar su marca en el universo, la manera de crear estructuras que trascendieran el tiempo y conectaran el mundo material con el mundo espiritual. Estas ideas no lo hicieron popular entre sus profesores. Palanti se graduó con notas mediocres y con una reputación de excéntrico que le cerró muchas puertas en Italia. Los estudios de arquitectura, establecidos, no querían contratar a alguien que hablaba de números mágicos y proporciones sagradas. Los clientes ricos buscaban arquitectos que les construyeran casas elegantes y funcionales, no monumentos esotéricos. Así que Palanti hizo lo que hacían tantos italianos de su generación cuando las oportunidades se agotaban en su país. Emigró. Llegó a Buenos Aires en 1909, con 24 años, sin dinero y sin contactos. Pero llegó en el momento perfecto. Argentina estaba viviendo su época de mayor prosperidad. El dinero de las exportaciones agrícolas fluía a raudales, y los nuevos ricos argentinos querían edificios que demostraran su poder y su sofisticación. Querían arquitectura europea, pero no tenían suficientes arquitectos europeos para satisfacer la demanda. Palanti encontró trabajo casi inmediatamente. Durante sus primeros años en Buenos Aires, diseñó decenas de edificios. Casas particulares para familias adineradas, edificios de departamentos en los barrios elegantes, locales comerciales en el centro de la ciudad. Ninguno de estos proyectos era particularmente notable. Eran trabajos competentes, bien ejecutados, pero sin la ambición ni la originalidad que Palanti soñaba desplegar. El problema era que sus clientes no querían originalidad. Querían edificios que se parecieran a los edificios de París o de Roma. Querían fachadas neoclásicas, balcones de hierro forjado, molduras de yeso que imitaran el estilo francés. Y Palanti, que necesitaba el dinero, les daba lo que pedían. Pero por las noches, cuando terminaba el trabajo del día, Palanti se encerraba en su estudio y dibujaba otra cosa. Dibujaba los edificios que realmente quería construir. Torres imposibles que se elevaban hacia el cielo. Cúpulas coronadas por faros que iluminaban ciudades enteras. Estructuras que combinaban elementos góticos, orientales, futuristas, en composiciones que no se parecían a nada que se hubiera visto antes. Estos dibujos se acumulaban en carpetas que nadie veía. Eran los sueños de un arquitecto frustrado, las fantasías de alguien que sabía que tenía talento para algo más grande, pero que no encontraba la oportunidad de demostrarlo. Y entonces conoció a Luis Barolo. No sabemos exactamente cómo se conocieron.
Los registros de la época son incompletos, y tanto Barolo como Palanti eran hombres reservados que no dejaron memorias ni diarios personales. Pero hay indicios de que se movían en los mismos círculos. Ambos eran italianos. Ambos eran masones. Ambos compartían una fascinación por Dante Alighieri y por los significados ocultos de la Divina Comedia. Lo que sí sabemos es que cuando se encontraron, algo hizo clic. Barolo era un hombre con dinero y sin sueños propios. Había pasado toda su vida acumulando una fortuna, pero no sabía qué hacer con ella. No tenía herederos directos, no tenía pasiones que lo consumieran. Lo único que tenía era una vaga idea de que quería dejar algo permanente, algo que sobreviviera a su muerte y que demostrara que su paso por este mundo había significado algo. Palanti era exactamente lo opuesto. Era un hombre con sueños enormes y sin dinero para realizarlos. Tenía carpetas llenas de diseños que sabía que nunca se construirían. Tenía una visión de lo que la arquitectura podía ser, pero ningún cliente dispuesto a financiarla. Cuando estos dos hombres se encontraron, cada uno vio en el otro la pieza que le faltaba. Barolo vio en Palanti al artista que podía dar forma a su deseo de trascendencia. Palanti vio en Barolo al mecenas que podía liberarlo de las limitaciones del mercado y permitirle construir el edificio que siempre había soñado. Y así nació el proyecto del Palacio Barolo. Las primeras reuniones entre Barolo y Palanti debieron ser extraordinarias. Dos hombres obsesionados, sentados frente a una mesa llena de planos y de libros, discutiendo durante horas sobre proporciones numéricas y símbolos esotéricos, debatiendo cuántos pisos debía tener el edificio para que correspondiera a los cantos de la Divina Comedia, calculando las dimensiones exactas de cada sección para que reflejaran la estructura del infierno, el purgatorio y el paraíso. Palanti trabajó en los diseños durante más de un año antes de que comenzara la construcción. Produjo cientos de dibujos, cada uno más detallado que el anterior. Diseñó no solo la estructura general del edificio, sino cada ornamento, cada moldura, cada manija de puerta. Todo tenía que tener significado. Todo tenía que formar parte de un sistema simbólico coherente. Los dragones que custodian la entrada representan a los guardianes del umbral, las criaturas que en la mitología de muchas culturas protegen el paso entre el mundo ordinario y el mundo sagrado. Los cóndores que aparecen en varios puntos de la fachada son símbolos del vuelo del alma hacia las alturas espirituales. Las antorchas de bronce que iluminan los pasillos evocan la luz que guía a Dante a través de los reinos del más allá. Y luego están los números. El Palacio Barolo tiene 100 metros de altura, correspondientes a los 100 cantos de la Divina Comedia. Tiene 22 pisos, correspondientes a las estrofas de cada canto. La planta baja y los dos subsuelos representan el vestíbulo del infierno. Los pisos 1 al 14 corresponden a los círculos infernales. Los pisos 15 al 22 representan el purgatorio y el paraíso. La cúpula, coronada por el faro, simboliza los 9 coros angélicos y la presencia de Dios. Pero hay más, mucho más. Las dimensiones de cada espacio están calculadas según proporciones que Palanti consideraba sagradas. La altura de los techos, el ancho de los pasillos, la distancia entre las columnas, todo sigue patrones numéricos específicos. Algunos de estos patrones corresponden a la numerología tradicional de la masonería. Otros parecen derivar de fuentes más oscuras, de tradiciones esotéricas que Palanti había estudiado durante años. Los investigadores que han analizado el edificio en detalle han encontrado referencias a la cábala judía, a la geometría pitagórica, a los tratados de los alquimistas renacentistas. Hay quienes afirman que la planta del edificio reproduce la estructura de ciertos mandalas tibetanos. Otros
sostienen que las proporciones de la fachada codifican fórmulas matemáticas que solo un iniciado podría descifrar. ¿Cuánto de esto es real y cuánto es fantasía de investigadores demasiado entusiastas? Es difícil saberlo. Palanti no dejó un documento que explicara todos los símbolos que incorporó al edificio. Y como pasa con todas las obras de arte complejas, el Palacio Barolo puede significar muchas cosas dependiendo de quién lo mire y qué esté buscando. Lo que sí es innegable es que Palanti puso en este edificio todo lo que tenía. Todo su conocimiento, toda su creatividad, toda su obsesión. El Palacio Barolo no fue un trabajo más en su carrera. Fue la culminación de todo lo que había soñado desde que era un niño sentado frente al Duomo de Milán, tratando de entender cómo los seres humanos podían crear algo tan asombroso. Y por eso, lo que pasó después fue tan trágico. Cuando el Palacio Barolo se terminó de construir en 1923, Palanti esperaba que fuera el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Había demostrado lo que era capaz de hacer. Había construido el edificio más alto de Sudamérica, un monumento que combinaba la ingeniería más avanzada con la simbología más profunda. Seguramente pensaba, ahora lloverían los encargos. Los ricos de Buenos Aires, de Montevideo, de Santiago, de todo el continente, querrían que Mario Palanti les diseñara edificios igualmente extraordinarios. Pero no fue así. El Palacio Barolo era demasiado extraño, demasiado personal, demasiado difícil de clasificar. Los potenciales clientes lo miraban con una mezcla de admiración y desconcierto. Sí, era impresionante. Sí, era único. Pero no era lo que ellos querían. Ellos querían edificios elegantes, sofisticados, que se parecieran a los edificios de París o de Nueva York. No querían monumentos esotéricos llenos de dragones y símbolos masónicos. Palanti siguió trabajando en Buenos Aires durante algunos años después de terminar el Barolo, pero los encargos importantes no llegaban. Diseñó algunos edificios menores, ninguno de los cuales le permitió desplegar su verdadera visión. Se sentía frustrado, incomprendido, atrapado en una ciudad que no apreciaba su genio. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Decidió volver a Italia. En 1928, Palanti regresó a su país natal con la esperanza de encontrar allí las oportunidades que Buenos Aires le negaba. Italia estaba bajo el gobierno de Benito Mussolini, y el régimen fascista tenía ambiciones arquitectónicas enormes. Mussolini quería transformar Roma, construir monumentos que rivalizaran con los del Imperio Romano, demostrar al mundo que Italia había recuperado su grandeza histórica. Palanti vio en esto una oportunidad. Se acercó al régimen, presentó sus diseños, ofreció sus servicios. Diseñó proyectos grandiosos para Roma, para Milán, para otras ciudades italianas. Torres colosales, arcos de triunfo, palacios gubernamentales que harían parecer pequeño al Palacio Barolo. Pero ninguno de estos proyectos se construyó. El régimen fascista tenía sus propios arquitectos favoritos, y Palanti no era uno de ellos. Sus diseños eran considerados demasiado excéntricos, demasiado personales, demasiado alejados del estilo neoclásico que Mussolini prefería. Una y otra vez, Palanti presentaba propuestas y una y otra vez eran rechazadas. Los años pasaban. Palanti envejecía, su salud se deterioraba, y el sueño de construir otro edificio que igualara o superara al Palacio Barolo se alejaba cada vez más. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba en ruinas y el fascismo había caído. Palanti, que había colaborado con el régimen sin llegar nunca a ser parte del círculo íntimo del poder, quedó en una posición incómoda. No era lo suficientemente comprometido como para ser perseguido, pero tampoco era lo suficientemente inocente como para librarse del estigma. Pasó sus últimos años en Milán, viviendo modestamente,
trabajando en proyectos menores que apenas le permitían sobrevivir. Murió en 1978, a los 93 años, casi completamente olvidado. En sus últimas décadas de vida, Palanti hablaba a menudo del Palacio Barolo. Era, decía, lo único que había construido que realmente valía la pena. Lo único que había logrado plasmar su visión completa, sin compromisos ni concesiones. Y se lamentaba de no haber podido construir nada más a esa escala. Hay algo profundamente triste en esta historia. Un hombre que dedicó su vida entera a la arquitectura, que tenía un talento extraordinario y una visión única, y que solo pudo realizarla plenamente una vez. Un solo edificio, en una ciudad del otro lado del mundo, que contenía todo lo que Palanti era capaz de crear. Y hay algo todavía más triste en el hecho de que durante décadas casi nadie supo quién era Mario Palanti. El Palacio Barolo estaba ahí, visible para todos, pero su creador había sido olvidado. Los porteños pasaban frente al edificio todos los días sin saber nada del hombre que lo había diseñado, de sus sueños, de sus frustraciones, de su vida solitaria en una Italia de posguerra. Solo en las últimas décadas, cuando los investigadores empezaron a interesarse por la historia del edificio, el nombre de Palanti resurgió del olvido. Hoy se lo reconoce como uno de los arquitectos más originales que trabajaron en Argentina, un visionario que se adelantó a su tiempo y que pagó el precio de ser diferente. Pero este reconocimiento llegó demasiado tarde para Palanti. Él murió sin saber que su obra sería redescubierta, que miles de personas visitarían el Palacio Barolo cada año, que su nombre se pronunciaría con admiración en conferencias y documentales. Quizás eso no importa. Quizás lo que importa es que el edificio sigue ahí y que cada persona que lo visita está, de alguna manera, conectándose con la visión de aquel arquitecto obsesionado que murió solo y olvidado en Milán. O quizás sí importa. Quizás deberíamos recordar a las personas que crean las cosas que admiramos, y no solo a las cosas en sí mismas. Pero dejemos a Palanti descansar y volvamos al edificio, porque hay otro aspecto de la historia del Palacio Barolo que todavía no exploramos, un aspecto que tiene que ver con la ubicación del edificio, con su relación con el espacio urbano y con un detalle que muy poca gente conoce. El Palacio Barolo no está solo. Al otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, hay otro edificio diseñado por Mario Palanti. Se llama Palacio Salvo y fue construido casi al mismo tiempo que el Barolo, entre 1922 y 1928. Durante varios años, el Palacio Salvo fue el edificio más alto de Sudamérica, superando incluso al Barolo. Los dos edificios son gemelos. No idénticos, pero sí hermanos. Comparten el mismo lenguaje arquitectónico, los mismos motivos ornamentales, la misma obsesión con los símbolos y los números. Ambos tienen faros en sus cúpulas, y ambos están ubicados de manera que, en las noches claras, la luz de uno puede verse desde el otro. Esto no es casualidad. Palanti diseñó los dos edificios como parte de un sistema. Quería que los faros del Barolo y del Salvo se comunicaran a través del río, creando un eje de luz que conectara las dos ciudades. Un puente invisible, un vínculo simbólico entre Buenos Aires y Montevideo. Hay quienes dicen que este eje tiene un significado esotérico, que los dos faros, encendidos simultáneamente, crean un campo de energía que atraviesa el agua y une las dos orillas. Que Palanti eligió las ubicaciones exactas de los edificios para que el eje coincidiera con ciertas alineaciones astronómicas. Es difícil saber cuánto de esto es verdad y cuánto es leyenda. Lo que sí es cierto es que Palanti pensaba en grande. No le bastaba con diseñar edificios individuales. Quería crear sistemas, redes,
conexiones que abarcaran ciudades enteras, países enteros, continentes. Y en cierto sentido lo logró. El Palacio Barolo y el Palacio Salvo siguen ahí, mirándose a través del río, recordándonos que alguna vez hubo un hombre que soñó con unir dos ciudades con luz. Hay una pregunta que flota en el aire cada vez que alguien visita el Palacio Barolo por primera vez. Una pregunta que los guías turísticos evitan responder directamente, que los historiadores debaten en congresos académicos y que los visitantes curiosos se hacen en voz baja mientras recorren los pasillos del edificio. ¿Dónde están los restos de Dante? Porque esa es la leyenda más persistente, la más fascinante, la que ha alimentado la imaginación de generaciones de porteños y de visitantes extranjeros. La idea de que Luis Barolo y Mario Palanti no construyeron simplemente un monumento a la Divina Comedia, sino una tumba, un mausoleo secreto destinado a albergar los huesos del poeta más grande de la literatura italiana. Para entender esta leyenda hay que volver atrás en el tiempo. Hay que entender quién era Dante Alighieri, cómo murió y qué pasó con sus restos después de su muerte. Dante nació en Florencia en 1265, en una época de guerras civiles y conflictos políticos que desgarraban las ciudades italianas. Fue poeta, filósofo, político y, sobre todo, un hombre apasionado que se metió en problemas por defender sus convicciones. En 1302 fue condenado al exilio por sus enemigos políticos. Nunca volvió a pisar Florencia. Pasó los últimos años de su vida vagando por distintas ciudades italianas, viviendo de la generosidad de nobles y mecenas que apreciaban su talento. Fue durante estos años de exilio cuando escribió la Divina Comedia, su obra maestra, un poema épico que describe un viaje imaginario a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante murió en Ravenna en 1321, a los 56 años. Fue enterrado en esa ciudad, lejos de la Florencia que tanto amaba y que lo había expulsado. Pero la historia de sus restos no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Florencia, que había condenado a Dante al exilio en vida, empezó a reclamarlo como hijo ilustre después de su muerte. Los florentinos querían que los restos del poeta volvieran a su ciudad natal, que fueran enterrados con honores en una tumba digna de su genio. Pero Ravenna se negó. Dante había muerto en Ravenna, había sido enterrado en Ravenna, y en Ravenna se quedaría. Esta disputa entre las dos ciudades duró siglos, literalmente siglos. Los florentinos enviaban embajadores a Ravenna pidiendo los restos. Los raveneses se negaban una y otra vez. El conflicto se convirtió en una cuestión de orgullo cívico, en un símbolo de las rivalidades entre las ciudades italianas. En 1519, casi 200 años después de la muerte de Dante, el Papa León X, que era florentino, ordenó que los restos fueran trasladados a Florencia. Parecía que finalmente la disputa se resolvería. Pero cuando los enviados del Papa llegaron a Ravenna y abrieron la tumba de Dante, encontraron algo inesperado. La tumba estaba vacía. Los restos habían desaparecido. Nadie sabía qué había pasado. Los frailes franciscanos que custodiaban la tumba juraban que no sabían nada. Los raveneses acusaban a los florentinos de haber robado los huesos en secreto. Los florentinos acusaban a los raveneses de haberlos escondido para no tener que entregarlos. La verdad no se supo hasta mucho después. En 1865, durante unas obras de restauración en el convento franciscano de Ravenna, unos obreros encontraron una caja de madera escondida en un muro. Dentro de la caja había huesos humanos y una inscripción que decía: «Los huesos de Dante, depositados aquí por el fraile Antonio Santi
el día 3 de octubre de 1519. Los frailes habían escondido los restos para evitar que fueran llevados a Florencia. Los habían ocultado en el muro del convento, donde permanecieron durante más de 300 años, mientras el mundo creía que habían desaparecido. Pero aquí es donde la historia se complica, porque cuando se encontraron los huesos en 1865, no estaban completos. Faltaban piezas, y nadie pudo explicar satisfactoriamente qué había pasado con las partes que faltaban. Algunas teorías dicen que los frailes distribuyeron fragmentos de los restos entre distintos conventos franciscanos, como reliquias. Otras teorías sugieren que ciertos huesos fueron vendidos a coleccionistas privados durante los siglos en que se creía que los restos estaban perdidos. Y hay una teoría más, la más audaz de todas, que dice que una parte significativa de los restos de Dante fue sacada de Italia y llevada a América del Sur. Esta es la teoría que conecta a Dante con el Palacio Barolo. Según esta versión de la historia, Luis Barolo y Mario Palanti pertenecían a una rama de la masonería italiana que había conservado fragmentos de los restos de Dante desde el siglo XVI. Esta logia consideraba a Dante no solo como un poeta, sino como un profeta, un iniciado que había recibido conocimientos secretos sobre la naturaleza del universo. Y creían que sus restos tenían propiedades especiales, que eran una especie de reliquia sagrada que debía ser protegida a toda costa. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los miembros de esta logia temieron que Europa se destruyera completamente. Temieron que las bombas y los ejércitos arrasaran con todo, incluyendo los lugares donde se guardaban los restos de Dante. Así que decidieron sacarlos del continente y llevarlos a un lugar seguro. Ese lugar seguro fue Buenos Aires, y el edificio que construyeron para albergar los restos fue el Palacio Barolo. ¿Es esto verdad? Probablemente no. No hay ninguna evidencia documental que respalde esta teoría. Los restos de Dante siguen oficialmente en Ravenna, en una tumba que ha sido verificada múltiples veces por historiadores y científicos. La idea de que parte de esos restos está escondida en un edificio de Buenos Aires parece más una fantasía romántica que un hecho histórico. Pero la leyenda persiste, y persiste porque hay elementos del Palacio Barolo que parecen diseñados específicamente para alimentarla. Está, por ejemplo, la cámara de la cúpula. Si subís hasta la parte más alta del Palacio Barolo, encontrás un espacio circular justo debajo del faro. Este espacio tiene características extrañas. Las paredes están revestidas de un material que parece diseñado para aislar acústicamente el interior. Hay nichos en las paredes que podrían haber sido pensados para contener urnas o relicarios. Y en el centro del piso hay una depresión circular, cuyo propósito original nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Los defensores de la teoría de los restos de Dante señalan esta cámara como la prueba de que el edificio fue diseñado para ser una tumba. Dicen que los nichos estaban destinados a contener los huesos del poeta, que la depresión en el piso era el lugar donde se depositaría el sarcófago principal, que el faro sobre la cúpula era una forma de señalar la ubicación de los restos a los iniciados que supieran interpretarlo. Los escépticos, por otro lado, tienen explicaciones más prosaicas. Dicen que la cámara de la cúpula era simplemente un espacio técnico, destinado a albergar la maquinaria del faro y a facilitar el mantenimiento de la estructura. Dicen que los nichos eran elementos decorativos sin ningún propósito simbólico. Dicen que la depresión en el piso era un desagüe para el agua de lluvia que pudiera filtrarse. La verdad es que no sabemos con certeza para qué fue diseñada la cámara de la cúpula. Mario Palanti no dejó ningún documento que lo explique. Y Luis Barolo murió antes de que el edificio se terminara, llevándose sus secretos a la tumba. Lo que sí sabemos es que Palanti
Era un hombre obsesionado con los significados ocultos. No diseñaba nada sin un propósito. Cada elemento del Palacio Barolo tiene una razón de ser, aunque no siempre podamos descifrarla. Así que es difícil creer que la cámara de la cúpula, ubicada en el punto más alto y más sagrado del edificio, sea simplemente un espacio técnico sin ningún significado especial. Pero hay otra posibilidad que rara vez se menciona. Una posibilidad que no es tan romántica como la leyenda de los restos de Dante, pero que quizás sea más interesante desde un punto de vista humano. Quizás la cámara de la cúpula fue diseñada para contener los restos de Luis Barolo. Pensalo un momento. Barolo era un hombre que había dedicado su fortuna a construir este edificio. Un hombre sin herederos directos, sin familia que lo sobreviviera, sin nada que dejara atrás excepto esta estructura de hormigón y piedra. ¿No tendría sentido que quisiera ser enterrado en el lugar que él mismo había creado? ¿No tendría sentido que la cámara de la cúpula, el punto más alto del edificio que lleva su nombre, fuera el lugar donde sus restos descansaran por toda la eternidad? No hay evidencia de que esto haya ocurrido. Luis Barolo murió en 1922 y fue enterrado, según los registros oficiales, en el cementerio de la Recoleta, el cementerio más prestigioso de Buenos Aires. Pero los registros oficiales no siempre cuentan toda la historia. Y hay quienes dicen que la tumba de Barolo en la Recoleta está vacía, que sus verdaderos restos fueron trasladados en secreto al edificio que él había construido. De nuevo, probablemente esto sea solo una leyenda. Pero es una leyenda que tiene una lógica emocional poderosa. La idea de que un hombre pueda fusionarse con su creación, de que su cuerpo físico pueda convertirse en parte del edificio que imaginó, es una idea que resuena con algo profundo en la psique humana. Y quizás eso es lo que hace que las leyendas del Palacio Barolo sean tan persistentes. No es que la gente realmente crea que los restos de Dante están escondidos en Buenos Aires. Es que la idea de que podrían estarlo hace que el edificio sea más interesante, más misterioso, más digno de ser visitado y contemplado. Las leyendas son una forma de darle significado a los lugares, de convertir estructuras de hormigón y piedra en algo más que simples espacios físicos. El Palacio Barolo, con todas sus leyendas y misterios, no es solo un edificio. Es un lugar donde la imaginación puede desplegarse, donde las historias pueden multiplicarse, donde cada visitante puede encontrar algo que resuene con sus propias obsesiones y fantasías. Y quizás eso es exactamente lo que Luis Barolo y Mario Palanti querían lograr. Pero dejemos las leyendas y volvamos a la realidad tangible del edificio. Porque hay aspectos de la historia del Palacio Barolo que son tan fascinantes como cualquier mito, aunque sean completamente verificables. Uno de esos aspectos es la relación del edificio con la luz. El Palacio Barolo fue diseñado para interactuar con la luz de maneras muy específicas. La orientación del edificio, la disposición de las ventanas, la forma de la cúpula, todo está calculado para crear efectos lumínicos particulares en distintos momentos del día y del año. Por ejemplo, el eje central del edificio está alineado con la Cruz del Sur, la constelación más importante del hemisferio sur. En ciertas noches del año, cuando el cielo está despejado, la Cruz del Sur aparece exactamente sobre la cúpula del Palacio Barolo, como si el edificio estuviera señalando hacia ella. Esto no es casualidad. Palanti eligió la orientación del edificio específicamente para crear esta alineación. Para él, la Cruz del Sur era un símbolo de la presencia divina en el cielo austral, el equivalente sudamericano de la estrella polar que guía a los navegantes en el hemisferio norte. Pero hay más. El faro de la cúpula, cuando está encendido,
Proyecta su luz en una dirección muy específica. No ilumina uniformemente en todas direcciones, sino que tiene un haz principal que apunta hacia el noreste, hacia el Río de la Plata, hacia Montevideo, hacia el Palacio Salvo, el edificio gemelo que Palanti construyó al otro lado del agua. Los dos faros, el del Barolo y el del Salvo, fueron diseñados para comunicarse. En las noches claras, la luz de uno puede verse desde el otro. Y según algunas fuentes, había un código, un sistema de señales lumínicas que permitía enviar mensajes entre los dos edificios. No sabemos si este sistema de comunicación llegó a utilizarse alguna vez. Probablemente no. Los dos edificios pertenecían a propietarios diferentes, y coordinar el encendido de los faros habría requerido una organización que probablemente nunca existió. Pero la idea estaba ahí. La intención de Palanti era crear un vínculo de luz entre las dos orillas del río, un puente invisible que conectara Buenos Aires y Montevideo. Hay algo profundamente poético en esta idea. Dos ciudades separadas por un estuario enorme, unidas por haces de luz que se cruzan en la oscuridad. Dos edificios gemelos, diseñados por el mismo arquitecto, hablándose a través de la noche en un lenguaje que solo ellos entienden. Y hay algo también melancólico, porque ese diálogo de luces nunca llegó a realizarse plenamente. Los faros se encendían esporádicamente, sin coordinación, sin propósito comunicativo. La visión de Palanti, como tantas otras visiones utópicas, quedó trunca. Hoy, el faro del Palacio Barolo se enciende de vez en cuando, principalmente para eventos especiales o para las visitas turísticas nocturnas. Pero ya no intenta comunicarse con nadie. Es simplemente un espectáculo, una atracción para los visitantes, un recordatorio de un sueño que nunca se cumplió del todo. Y sin embargo, el edificio sigue siendo extraordinario. Sigue levantándose sobre la Avenida de Mayo con su silueta inconfundible. Sigue atrayendo a miles de visitantes cada año. Sigue generando historias, leyendas, especulaciones. Quizás eso es lo más notable del Palacio Barolo. No es solo un edificio, es un generador de narrativas, un lugar que invita a la imaginación, que provoca preguntas, que resiste las explicaciones simples. Y quizás eso es exactamente lo que Luis Barolo quería cuando decidió invertir su fortuna en este proyecto imposible. No quería simplemente construir un edificio alto. Quería construir algo que siguiera hablando después de su muerte. Algo que siguiera generando misterio y fascinación durante generaciones. Si ese era su objetivo, lo logró plenamente. Pero hay un último aspecto de la historia del Palacio Barolo que todavía no exploramos. Un aspecto que tiene que ver con lo que el edificio significa hoy, con el papel que juega en la ciudad contemporánea y con las preguntas que plantea sobre nuestra relación con el pasado. Porque el Palacio Barolo no existe en el vacío. Existe en una ciudad que ha cambiado enormemente desde que se construyó. Una ciudad que ha atravesado crisis económicas, dictaduras militares, transformaciones sociales que habrían sido inimaginables para Luis Barolo y Mario Palanti. Y en ese contexto, el edificio adquiere significados nuevos. Significados que sus creadores nunca previeron. Buenos Aires en el siglo XXI es una ciudad muy diferente de la Buenos Aires que Luis Barolo conoció. Aquella ciudad de principios del siglo XX, próspera, optimista, convencida de que su destino era convertirse en la París de Sudamérica, se ha transformado en algo más complejo, más contradictorio, más difícil de definir. La Avenida de Mayo, donde se levanta el Palacio Barolo, ya no es el corazón elegante de la ciudad. Los edificios que la flanquean, muchos de ellos contemporáneos del Barolo, muestran signos evidentes de deterioro. Las fachadas están manchadas por la contaminación. Los ornamentos de bronce y hierro forjado están oxidados.
Algunos locales comerciales están cerrados, con sus persianas metálicas cubiertas de grafitis. Pero hay algo extraño en este deterioro, algo que lo hace diferente de la simple decadencia, porque la Avenida de Mayo, a pesar de todo, sigue viva. Sigue siendo un lugar donde la gente camina, donde los cafés abren sus puertas, donde los vendedores ambulantes ofrecen sus mercancías. No es una avenida museo, congelada en el tiempo para el disfrute de los turistas. Es una avenida real, habitada, con todas las contradicciones que eso implica. Y el Palacio Barolo forma parte de esa realidad contradictoria. Si caminas por la Avenida de Mayo un día cualquiera, vas a ver al Palacio Barolo levantándose sobre los edificios vecinos con su silueta inconfundible. Vas a ver su fachada oscurecida por décadas de smog porteño. Vas a ver los andamios que cubren algunas secciones, evidencia de las restauraciones permanentes que el edificio requiere para mantenerse en pie. Y vas a ver, también, la fila de turistas que esperan para entrar, con sus cámaras y sus teléfonos celulares listos para capturar imágenes del interior. Esta coexistencia de deterioro y turismo, de decadencia y fascinación, es característica de muchos lugares históricos en ciudades latinoamericanas. Pero en el caso del Palacio Barolo, adquiere una dimensión particular, porque el Barolo no fue construido para ser un monumento turístico. Fue construido para ser un edificio de oficinas, un lugar de trabajo. Un espacio donde la gente común venía a ganarse la vida. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que fue. Hoy, esa función original se ha desvanecido casi por completo. Las oficinas que quedan en el edificio son pocas, y muchas de ellas están ocupadas por empresas relacionadas con el turismo o la cultura. El resto del espacio se ha convertido en salas de exposición, en locales comerciales que venden souvenirs, en cafeterías que aprovechan la mística del lugar para atraer clientes. No hay nada malo en esto, necesariamente. Los edificios cambian de función con el tiempo. Es natural, es inevitable, es parte de la vida urbana. Pero hay algo que se pierde cuando un edificio deja de ser un lugar de trabajo y se convierte exclusivamente en una atracción turística. Lo que se pierde es la cotidianidad. Cuando el Palacio Barolo estaba lleno de oficinas, era un lugar donde la gente venía todos los días a trabajar. Era un lugar donde se tomaban decisiones, donde se firmaban contratos, donde se discutía y se negociaba y se vivía la vida ordinaria del comercio y las profesiones liberales. Era un lugar que formaba parte del tejido económico y social de la ciudad. Hoy, el Barolo es un lugar que se visita. Un lugar donde se va una vez, se saca fotos, se escucha la historia de Dante y de Barolo y de Palanti, y después se vuelve a la vida normal. No es un lugar donde se trabaja, donde se vive, donde se pasa tiempo de manera regular. Es un lugar de excepción, de paréntesis, de escape momentáneo de la rutina. Y esto cambia la naturaleza del edificio de maneras sutiles pero importantes. Cuando un edificio es un lugar de trabajo, la gente que lo habita desarrolla una relación íntima con él. Conoce sus rincones, sus peculiaridades, sus defectos. Sabe qué ascensor funciona mejor, qué baño hay que evitar, qué ventana deja pasar una corriente de aire frío en invierno. Esta intimidad crea un vínculo entre las personas y el espacio. Un vínculo que se acumula con el tiempo y que le da al edificio una vida propia. Cuando un edificio se convierte en atracción turística, esa intimidad desaparece. Los visitantes pasan por el espacio sin detenerse, sin conocerlo realmente, sin desarrollar ningún vínculo duradero. El edificio se convierte en un escenario, en un telón de fondo para fotos, en una experiencia que se consume y se descarta. No estoy diciendo que el turismo sea malo.
El turismo ha salvado al Palacio Barolo de la ruina. Sin el dinero de las entradas, sin el interés de los visitantes, el edificio probablemente se habría deteriorado hasta el punto de ser inhabitable. El turismo ha proporcionado los recursos necesarios para restaurar las fachadas, reparar los ascensores, mantener funcionando las instalaciones, pero hay un costo, y ese costo es la pérdida de la vida cotidiana que hacía del Palacio Barolo algo más que un monumento. Hay otro aspecto de la situación actual del edificio que merece reflexión, y tiene que ver con la forma en que se cuenta su historia. Si haces una visita guiada al Palacio Barolo hoy, vas a escuchar una historia fascinante. Vas a escuchar sobre Luis Barolo, el inmigrante italiano que hizo fortuna con la lana. Vas a escuchar sobre Mario Palanti, el arquitecto visionario que diseñó un edificio basado en la Divina Comedia. Vas a escuchar sobre los símbolos esotéricos, los números masónicos, la leyenda de los restos de Dante. Es una historia bien contada, dramática, llena de misterio y significado. Es exactamente el tipo de historia que los turistas quieren escuchar cuando visitan un lugar histórico. Pero hay otras historias que no se cuentan. No se cuenta, por ejemplo, la historia de los obreros que construyeron el edificio, los hombres que trabajaron durante años levantando esta estructura, que arriesgaron sus vidas en los andamios, que dejaron su salud en la obra. Sus nombres no aparecen en ninguna placa. Sus rostros no se muestran en ninguna fotografía de las que decoran los pasillos del edificio. No se cuenta la historia de las miles de personas que trabajaron en el Palacio Barolo a lo largo de las décadas. Los empleados de las oficinas, los porteros, los ascensoristas, los encargados de limpieza. Toda esa gente que pasó años de su vida entre estas paredes, que conocía el edificio mejor que nadie, que tenía sus propias historias y sus propios vínculos con el lugar. No se cuenta la historia de los inquilinos que fueron desalojados cuando el edificio empezó a transformarse en atracción turística. Los abogados y médicos y contadores que habían tenido sus oficinas ahí durante años, a veces durante generaciones, y que tuvieron que irse para hacer lugar a las salas de exposición y las tiendas de souvenirs. Estas historias no se cuentan porque no son vendibles. No tienen el glamour de la conexión con Dante, ni el misterio de los símbolos masónicos. Son historias de gente común, de vidas ordinarias, de trabajo y rutina y cotidianidad. No son el tipo de historias que hacen que la gente pague una entrada para escucharlas, pero son historias importantes. Son las historias que le dan al Palacio Barolo su verdadera densidad humana. Sin ellas, el edificio es solo un monumento, una curiosidad arquitectónica, un lugar para sacar fotos. Con ellas, se convierte en algo más. Se convierte en un lugar donde la vida humana se ha desplegado en todas sus formas, con todas sus contradicciones, durante más de un siglo. Hay una reflexión más amplia que surge de todo esto. Una reflexión sobre la manera en que las sociedades se relacionan con su patrimonio histórico, con los edificios y lugares que heredan del pasado. Tendemos a pensar en los edificios históricos como objetos fijos, inmutables, que hay que preservar exactamente como eran. Pero los edificios no son objetos. Son lugares vivos, que cambian con el tiempo, que adquieren nuevos significados, que se transforman junto con las sociedades que los habitan. El Palacio Barolo de hoy no es el mismo Palacio Barolo que se inauguró en 1923. No solo porque ha sido restaurado y modificado, sino porque el contexto en el que existe ha cambiado completamente. La Buenos Aires de hoy no es la Buenos Aires de Barolo. La Argentina de hoy no es la Argentina del Centenario. El mundo de hoy no es el mundo de la Primera Guerra Mundial. Y eso significa que el edificio significa cosas diferentes para las personas de hoy de lo que significó para las personas de entonces. Para Luis Barolo, el edificio era un monumento a la trascendencia,
una forma de dejar una marca permanente en el mundo, de demostrar que su vida había tenido significado. Para Mario Palanti, era la realización de una visión artística, la culminación de toda una vida dedicada a la arquitectura. Para los obreros que lo construyeron, era simplemente un trabajo, una forma de ganarse el pan en tiempos difíciles. Para los inquilinos que ocuparon sus oficinas durante décadas, era un lugar de trabajo como cualquier otro, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y para nosotros, que lo visitamos hoy, ¿qué es el Palacio Barolo? Quizás es una ventana al pasado, una forma de conectarnos con una época que ya no existe, de imaginar cómo era la vida en Buenos Aires hace un siglo. A través de las paredes del Barolo podemos vislumbrar los sueños y las obsesiones de hombres que murieron hace mucho tiempo, pero cuyas creaciones siguen en pie. Quizás es un recordatorio de la ambición humana, de lo que somos capaces de crear cuando nos proponemos algo, pero también de los costos ocultos de esa creación. El Palacio Barolo es hermoso, pero su belleza está construida sobre el trabajo de hombres anónimos, sobre fortunas que vinieron de la explotación de la tierra y los animales, sobre decisiones que dejaron víctimas y perdedores. Quizás es simplemente un lugar interesante, un edificio con una historia curiosa, que vale la pena visitar una vez para sacar fotos y escuchar las leyendas. Nada más y nada menos que eso. O quizás es todas estas cosas a la vez. Y otras más que ni siquiera somos capaces de imaginar. Los edificios, como las personas, son complejos. Tienen múltiples capas de significado, múltiples historias que contar, múltiples formas de ser interpretados. No hay una única verdad sobre el Palacio Barolo, así como no hay una única verdad sobre ningún lugar que haya sido habitado por seres humanos durante más de un siglo. Lo que sí hay es la posibilidad de seguir preguntando, de seguir investigando, de seguir escuchando las historias que el edificio tiene para contar, incluso las que no aparecen en los folletos turísticos ni en las visitas guiadas. Y eso, quizás, es lo más valioso que podemos hacer con los lugares históricos. No solo visitarlos y sacar fotos, no solo admirar su arquitectura y escuchar sus leyendas, sino preguntarnos por las vidas que se vivieron entre sus paredes, por las decisiones que se tomaron para construirlos y mantenerlos, por los costos y los beneficios que generaron a lo largo del tiempo. El Palacio Barolo sigue ahí, levantándose sobre la Avenida de Mayo, mirando hacia el río y hacia el cielo. Su faro, cuando se enciende, proyecta una luz que se ve desde kilómetros de distancia. Sus pasillos, aunque ya no están llenos de oficinistas apurados, siguen resonando con los pasos de los visitantes que vienen a conocer su historia. Y mientras sigamos visitándolo, mientras sigamos preguntándonos por su significado, mientras sigamos contando sus historias, el edificio seguirá vivo. No como un monumento congelado en el tiempo, sino como un lugar que sigue generando experiencias, reflexiones, conexiones entre el pasado y el presente. Luis Barolo quería dejar algo permanente, algo que sobreviviera a su muerte y demostrara que su paso por este mundo había tenido sentido. Mirando el edificio que lleva su nombre, más de un siglo después de su muerte, es difícil negar que lo logró. Pero quizás lo más importante no es lo que Barolo logró. Quizás lo más importante es lo que nosotros hacemos con su legado. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo integramos en nuestras propias vidas y en nuestra comprensión del mundo? Porque al final, los edificios no tienen significado en sí mismos. El significado se lo damos nosotros, las personas que los habitamos, los visitamos, los recordamos. Y ese significado puede cambiar, puede evolucionar, puede enriquecerse con cada nueva generación que descubre el lugar y se hace sus propias preguntas. El Palacio Barolo es un monumento a Dante,
a Barolo, a Palanti. Pero también es un monumento a todos los que pasaron por sus pasillos, a todos los que trabajaron entre sus paredes, a todos los que lo visitaron y se llevaron algo de él en su memoria. Es un monumento, en última instancia, a la capacidad humana de crear significado, de construir lugares que trasciendan a sus creadores, de dejar huellas que perduren más allá de nuestras breves vidas. Y eso, quizás, es lo más valioso que un edificio puede ofrecernos. La próxima vez que pases frente a una construcción antigua, ya sea el Palacio Barolo o cualquier otro edificio con historia, quizás te detengas un momento. Quizás levantes la vista y mires las ventanas, las cornisas, los ornamentos que alguien diseñó hace décadas o siglos. Quizás te preguntes quién construyó ese lugar, quién lo habitó, qué historias se vivieron entre esas paredes. Y si te haces esas preguntas, si te tomas el tiempo de imaginar las vidas que pasaron por ese lugar antes que vos, entonces el edificio habrá cumplido su propósito. Habrá conectado el pasado con el presente. Habrá servido como puente entre generaciones que nunca se conocieron, pero que comparten algo fundamental: la experiencia de habitar el mismo espacio, de respirar el mismo aire, de mirar las mismas paredes. El Palacio Barolo sigue ahí, esperando a que lo visites, a que escuches sus historias, a que te hagas tus propias preguntas. Y cuando lo hagas, cuando cruces su umbral y entres en sus pasillos oscuros, vas a estar participando en una tradición que tiene más de un siglo. Vas a ser parte de la larga cadena de personas que pasaron por este lugar y dejaron algo de sí mismas entre sus paredes. No es poca cosa. Si querés que sigamos investigando la historia oscura de otros edificios, de otras mansiones, de otros lugares que esconden más de lo que muestran, déjame en los comentarios cuál debería ser el próximo. Gracias por escuchar hasta el final. Cada like, cada suscripción y cada comentario ayuda a que estas historias sigan vivas. Nos vemos en el próximo viaje.